Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Estamos analizando el artículo 18 del Código de Trabajo, que es el contrato individual de trabajo. Vamos ahorita a ver precisamente sus elementos propios o característicos. Luego, por supuesto, aquí también vamos a encontrar los elementos materiales o reales del contrato individual de trabajo. Pero ahorita estamos con los elementos propios o característicos de un contrato individual de trabajo. Ya hablamos de la subordinación o dependencia, vimos su definición, ya vimos sus características, vimos la diferencia en lo que es dirección y dependencia, vimos por qué la mayoría de tratadistas y nuestros códigos, precisamente la mayoría de códigos en América tienen la palabra subordinación, no utilizan mucho la palabra dirección o dependencia. También vemos la diferencia entre lo que es un trabajo autónomo y un trabajo subordinado. Ahorita estamos las potestades del empleador y los deberes correlativos del trabajador. Me interesa este tema porque vean, hay algunos asuntos bien especiales acá que nos toca a nosotros la clase trabajadora. Por ejemplo, el deber de obediencia, el deber de fidelidad, el deber de diligencia. Esos son deberes que nos corresponden a nosotros como obligaciones dentro del derecho al trabajo cuando somos trabajadores. Dice, correlativamente el trabajador tiene deberes en el trabajo. El principal es cumplir con la prestación del servicio. Pero vean, ¿de qué maneras, por ejemplo, Raúl puede liberarse de esa obligación de la prestación del servicio? Puede ser de conformidad con la ley o bien doctrinariamente. De conformidad con la ley, por ejemplo, cuando Raúl está suspendido. Las suspensiones pueden ser por enfermedad, pueden ser por huelga, pueden ser por paro. En el caso de la pandemia se dieron cuenta que también hubo suspensión de contratos de trabajo. Pero también se da la suspensión cuando, por ejemplo, la vamos a ver cuando me hago las suspensiones, aquellas suspensiones de trabajo, por ejemplo, que Raúl no va a ejecutar porque resulta que el patrono no llevó la materia prima. No es responsabilidad de Saúl y de Raúl, por lo tanto, el patrono debe cancelarle todo el pago de su salario. Entonces, maneras de liberarse de la obligación del trabajador, por supuesto, sin que sea responsabilidad de su parte, sea más que todo en las suspensiones de los contratos de trabajo. Aquí la doctrina dice mora, pero nosotros no tenemos, dentro de las mismas suspensiones, tenemos nosotros que cuando el trabajador, el patrono no proporcione los materiales, la materia prima, nosotros tenemos la facultad de poder suspender el trabajo sin responsabilidad de nuestra parte, y el patrono sí tiene la obligación de pagarnos el salario. ¿Cuáles son los deberes más importantes? Está el deber de obediencia, ¿sí? Este deber dice que comprende la obligación del trabajador de cumplir las órdenes y disposiciones que reciba del empleador o sus representantes. Esto es interesante, pues, porque nosotros como trabajadores no vamos a llegar a la empresa a imponer nuestro propio criterio, a decir, yo voy a desempeñar el trabajo conforme yo lo sé hacer. No, no, por favor. Esa obligación puede tener consecuencias si nosotros no recibimos órdenes del patrón o sus representantes, y dos, si no nos sujetamos a las disposiciones, a lo que regula, por ejemplo, el reglamento interior de trabajo. Vean, el llegar tarde a un trabajo puede ser motivo de amonestaciones, puede llegar hasta el despido. Por eso, si ustedes se dan cuenta, el trabajador responsable, pues ahí ustedes lo ven por la mañana corriendo para poder llegar a tiempo a su trabajo. Entonces, esta obligación dice, o sea, el deber de obediencia nos corresponde a nosotros los trabajadores. Por ejemplo, aquí pues tenemos un tratadista que dice lo siguiente: ¿cómo se delimita la obediencia? El trabajador debe obedecer al empleador de sus representantes. Se limita a quienes debe obediencia. Por supuesto, no se trata de que todo el mundo le dé órdenes a una empresa. No, para eso vamos a tener un jefe inmediato a quien nosotros vamos a respetar y precisamente vamos a tener ese deber de obediencia. Claro, por favor, el deber de obediencia no significa sumisión en aspectos de derechos humanos como seres nosotros, no, no, no. Estamos hablando del trabajo, de la ejecución del trabajo.
Raúl pues no puede ya decir es contra su honor, su dignidad. No, ahí no se debe deber de obediencia. O sea, no es una sumisión, que le dijera yo, de carácter personal. No estamos hablando en la ejecución del trabajo. Nosotros debemos de seguir las órdenes, las instrucciones que nos dé el patrono. La limitante que tenemos es de que, por supuesto, debemos de tener un jefe inmediato que es el que nos dé ese tipo de órdenes. El trabajador debe obedecer dentro de un lugar en el trabajador debe obedecer dentro del lugar en que preste su trabajo, en el límite de espacio de su actividad. Por supuesto, Raúl no puede estar recibiendo órdenes fuera de la jornada de trabajo, ni del espacio físico donde Raúl está desempeñando su trabajo. No se trata, pues, si imagínense que se tengan agencias o se tengan sucursales o los talleres de operaciones de las empresas. No, nosotros vamos a recibir órdenes en el lugar donde ejecutamos nuestro trabajo. C. El trabajador debe obediencia dentro de la jornada de trabajo. Hay casos en que el trabajador no está laborando. Si se encuentra en el local de la empresa y obedece las instrucciones del empleador, por ejemplo, estar a determinada hora en un lugar para que el vehículo de la empresa lo traslade al trabajo, la obediencia es debida, en cuanto el trabajador deba continuar el ejercicio de sus actividades laborales. Pero tal vez aquí, la obediencia la vamos a hacer dentro de nuestra jornada de trabajo. Es la obligación que nosotros tenemos como trabajadores. Y la última, el trabajador debe obedecer las órdenes relacionadas con la ejecución del trabajo cuando no corresponde al que específicamente ejecuta. Se tiene por general guardar la armonía y coordinación en la empresa. El trabajador no debe obedecer órdenes que por la naturaleza entrañen la comisión de un delito. O sea, no nos pueden obligar a nosotros a cometer delitos. Y fíjense que esto es importante, pues ustedes han escuchado algún tipo de experiencias donde quieren que se firmen determinados documentos que uno puede tener consecuencias de tipo legal, de tipo penal. Ya hasta ahí ya no llega precisamente esta parte de obediencia en el trabajo. El recibir órdenes, el llevar instrucciones, el respetar las disposiciones legales de la empresa, nos hacen precisamente ser responsables para ejecutar nuestro trabajo, pero nunca que se violenten derechos de carácter individual, sino únicamente en la ejecución del trabajo. El deber de fidelidad comprende la obligación de prestar el trabajo de buena fe, no perjudicar los intereses del empleador, ni permitir que otros perjudiquen. Está limitado por la defensa del derecho de los trabajadores. Esto es importante. Cuando nosotros llevamos a trabajar a una empresa, vean, yo leí un tratadista que dice el aporte del trabajador a la empresa. O sea, ¿qué le ofrecemos nosotros realmente a la empresa? Yo pienso que primero, pues nosotros tenemos que, la fidelidad es porque nosotros nos están generando un ingreso que nos va a servir a nosotros precisamente para poder cubrir las necesidades básicas de nuestra familia. Que por cierto, saben que el salario tiene carácter alimenticio. Eso significa para dignificar la economía de nuestra familia. Entonces, ese deber de fidelidad, entonces cuando nosotros hagamos una empresa, por favor, hagámosla de buena fe, de buena fe. Nunca perjudicando los intereses del patrón o del trabajador. No se trata que porque esta es una sociedad anónima, yo voy a hacer aquí lo que se me dé la gana, o qué me importa perjudicar a la empresa, no. El deber de fidelidad también incluye precisamente no perjudicar los intereses de la empresa. Nos debemos a la empresa y tenemos de cuidar de la empresa, ni permitir que otros la perjudiquen, por supuesto. Está limitado por la defensa del derecho de los trabajadores. Esto es importante. Vean nosotros cómo somos los sancarlistas, sin hablar del trabajo, sino hablar de nuestra alma mater, de nuestra casa de estudio. Yo en lo personal, y que, bueno, ustedes y su servidor en lo personal, no permitimos, por lo menos yo no permito que nadie se atreva a insultar a nuestra alma mater. No, eso no lo voy a permitir yo jamás. Yo les digo, pues, Dios a mí me permitió estar, por ejemplo, en comisiones de postulación. Y recuerdo una ocasión que, por cierto, quedó grabado. Estaban hablando de un tema y de repente se ve el tema de los diplomados que daba la facultad. Y alguien se atreve a decir de que
miren, eso no deben de ser tomados en cuenta de la San Carlos, por esto, esto y esto, y esto, de sus razones, ¿no? Pero imagínense yo estando ahí, siendo yo el decano, no, la defensa, pues una defensa aguerrida, como dicen nosotros los sancarlistas, ¿va? En primer lugar, pues somos la única universidad estatal, la única universidad pública. Y yo le hice ver a él a qué clase de gente le daban ellos los diplomados y a qué clase de gente le dábamos nosotros los diplomados. Entonces yo le dije, tu universidad lo hace por intereses de otro carácter. Nosotros lo hacemos por la academia, porque al final no tenemos ningún otro interés. Hoy mismo yo le digo, pues puede aparecer seminario, que por cierto ustedes saben que es un tema que se discute en el Congreso, seminario del teletrabajo. Bueno, hay lugares donde usted ve, hay un costo por asistir a esa conferencia. En la Universidad de San Carlos, en el Colegio de Abogados, en otras instituciones gremiales nuestras, ustedes van a escuchar que esos cursos son totalmente gratuitos. Que yo les digo, fíjense que tuve la oportunidad en plena pandemia, precisamente de estar en una actividad donde se hablaba del teletrabajo. Yo tomé la palabra, pedí la palabra y le dije, mire, disculpen, para mí el teletrabajo en Guatemala no existe, que no está regulado. Sin embargo, pues ellos dijeron, no, pues solo el hecho de que las condiciones variaron, que ahora el trabajo se ejecuta desde casa, desde una computadora. Pero no, hoy por hoy hay dos iniciativas de ley en el Congreso que, por supuesto, ustedes ven en redes sociales que algunos diputados están indicando que sí la van a apoyar, porque eso significa, es más, vi hoy un comentario en un partido político de los diputados donde se preguntan, lo primero del teletrabajo es, ¿qué se va a hacer con las empresas que prestan el servicio de Internet? Ya se imaginan, por ejemplo, Natalie trabajando, pero no tener buena señal, entonces y la señal no va a depender de la eficiencia de Natalie en su trabajo, perdón, no va a depender de ella, sino de la prestación del servicio que dan terceros. Por eso es interesante. Yo los invito a que lean, por ejemplo, un poquito el teletrabajo cuando tengan tiempo. Hoy de esta semana de descanso, que va a ser un poco extensa, pues si usted no sale a pasear o a disfrutar de esas vacaciones, si está en casa, de repente diga, voy a ver de veras qué es el teletrabajo. Y va a encontrar países como Uruguay, como Colombia, como Argentina, donde el trabajo funciona muy bien. Entonces dice, el deber de fidelidad de nosotros los trabajadores comprende guardar el secreto profesional, no divulgar los secretos de la empresa, aun cuando sea sin ánimo de causarle daño, es mayor. Más conocimiento tiene el trabajador de los secretos de la empresa, razón por la carga. Es mayor, dice, cuando más conocimiento se tiene de la empresa. Y le estoy hablando de veras. No le estoy hablando a ustedes de secretos profesionales de las transnacionales o las empresas más grandes en Guatemala. No, yo les digo, el trabajar en un restaurante. ¿Cuántos, por ejemplo? Y les voy a poner un ejemplo clásico. Yo recuerdo, por ejemplo, una comida una comida mexicana. Bueno, sí, una comida mexicana. Vea, todo el mundo está buscando la receta porque son recetas bien especiales. El mismo toque que algunos cocineros, que algunos, ¿qué le dijera yo? Algunos guatemaltecos y guatemaltecas que muchas veces, ustedes saben, por ejemplo, en el Mercado Central, por ejemplo, ahí hay un lugar muy famoso, pero ese tiene sus ingredientes, tiene su secreto especial, el arte culinario. Y así vamos a encontrar en todas las empresas. Todos tienen. Entonces, por favor, nosotros no tenemos por qué estar divulgando secretos, aunque sea en plática. Yo puedo estar hablando con Pedro Antonio y si le fíjese, Pedro, que esto y lo otro, en una conversación, no, por favor. Vidal Ortiz tiene que entender que si es un secreto profesional de la empresa, ni siquiera en una conversación lo puede hacer. O sea, que yo no tengo intención de causar daño, pero no lo debo de hacer porque es el secreto que posiblemente le está dando éxito a la empresa para que yo trabajo. Y si mayor es mi cargo, pues mayor va a ser mi responsabilidad
de conservar esos secretos de la empresa. Prohibido aceptar dádivas o sobornos de un tercero. Claro, regalos inofensivos, obsequios de Navidad. Vean qué interesante, porque muchas veces perdemos la fidelidad de la empresa nosotros a recibir esta clase muchas veces de obsequios o regalos que parecen inofensivos, ¿va? Pero hay unos que sí pueden causar daños. Claro, lo que se dice aquí, sesiones, los inofensivos se pueden, por ejemplo, los obsequios de Navidad. Pero aún eso yo diría, sería bueno evitarlo porque con interés lo están dando. Yo conozco empresas que, por ejemplo, conozco una empresa que es una ferretería y todos los años sus proveedores más grandes les envían, por ejemplo, para que puedan hacer, que le dijera yo, rifas entre los empleados de esta ferretería y obtienen muchos beneficios. Pero de esa manera, más que todo, son de empresa a empresa para poder contribuir a la economía o darle un obsequio a los trabajadores de esa entidad, de esa ferretería, que de una u otra manera también le genera riqueza a la empresa que provee el producto de la ferretería. Debe dar eso al empleador de las anormalidades que observen la producción, en la producción. No se trata que usted llegue ahí, mire, fíjese que Yasmin anda diciendo esto de ustedes o de la empresa, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante con las obligaciones. Acá, dar avisos, por ejemplo, que si no están utilizando los ingredientes adecuados, que alguien por descuido pueda causar un daño a la producción, al consumo, pueda causar un daño a la sociedad. Cualquier asunto que se vea o cualquier anormalidad que suceda en la producción debemos dar aviso. Vamos con el último, que es el deber de diligencia. Está relacionado con el rendimiento del trabajador conforme a su categoría y profesionalidad. Yo pienso que todos debemos de ser diligentes en lo que ejecutamos. El trabajador desempeña el papel de colaborador de la empresa y su diligencia es fundamental para el buen resultado de la producción. Se refiere a la fuerza desplegada en el trabajo, a las facultades particulares del trabajador y, más determinante, en el trabajo intelectual. Debemos de hacer las cosas con diligencia. Nos exige el derecho del trabajo que nosotros los trabajadores no se trata de tener enemistad con el capital. No. Buscar la armonía. Y viene qué importante es traer una empresa donde hay armonía a ustedes. Es increíble. Bueno, ya terminamos con esta parte que era de la subordinación. Ahora vamos la ausencia de riesgo en un contrato de trabajo. ¿Qué es realmente la ausencia de riesgo? Me voy a pedir que alguien nos apoye a leer ahí porque para si no va a estar muy aburrido. Alguien que me lea el primero y tercer párrafo, por favor. Por favor, Jennifer. Por la tutelaridad y protección del derecho al trabajo, no es posible aplicar los principios del derecho común al riesgo. Si se trata de imposibilidad de cumplir el contrato, inimputable a las partes, o del traslado del riesgo a una de ellas, en caso de mora. La doctrina generalmente acepta la ausencia de riesgo en relación a la parte que presta sus servicios subordinados en la relación del trabajo. La ausencia de riesgo en el trabajador típico y característico del contrato es importante al lado de la subordinación. La subordinación y la ausencia de riesgo en el trabajador se integran y justifican en las relaciones económicas jurídicas del contrato del trabajo. Vean, por supuesto, es lo que hemos hablado con ustedes. ¿Cómo es posible que nosotros encontremos, por ejemplo, en los centros comerciales, tiendas de productos, donde que si alguien roba, hurta un producto, quieren cobrárselo a los trabajadores? No, si nosotros no tenemos por qué jugarnos nosotros la parte del riesgo, si todas las empresas deben de tener su estado de pérdidas y ganancias. Por eso dice la ausencia de riesgo en un trabajador típico que requiere del contrato, la subordinación y la ausencia de riesgo en un trabajador se integran y justifican en las relaciones económicas jurídicas del contrato de trabajo. ¿Cuál es la relación jurídica? Bueno, ¿cuál es la justificación o la relación cuando dice que es el vínculo jurídico económico? Porque vean,
Nosotros de lo único que podemos hablar con el patrón es de nuestro salario. Este es el vínculo económico que nos une. Y nosotros tenemos la obligación de prestar un buen servicio, de ejecutar la obra. Por eso, por favor, no que se les olvide la ausencia de riesgo. El día de mañana, pues muchos de ustedes van a trabajar primeramente Dios como inspectores de trabajo, van a asesorar empresas. Qué importante cuando uno lo pone a hacer un dictamen y uno toca la ausencia de riesgo. Vea, yo he trabajado para empresas donde el patrón se incomoda cuando uno le advierte, sí, mire, perdone, pero no podemos estarle cobrando al trabajador nosotros lo que se pierde, lo que se está perdiendo. Si él no se lo está robando, yo tengo cámaras y veo que no fue del... Entonces yo como empresario lo que tengo que buscar es algún método de seguridad para que las personas que nos puedan robar, nos puedan hurtar el producto que tenemos ahí. Pero la ausencia de riesgo en el trabajador, el contrato de trabajo es un vínculo jurídico económico. La parte económica que nosotros tenemos con el patrono es el salario. Claro, ya nos vamos a dar cuenta. Hay los trabajos especiales, como por ejemplo en el trabajo a domicilio, pero esos son casos muy especiales. La regla general es que nosotros no tendríamos ninguna responsabilidad precisamente en este tipo de situaciones que se dan en todas las empresas que les terminan perjudicando su economía. Imagínense, yo tuve la oportunidad de ver una vez un asunto de una empresa. Vean, esta empresa es una empresa que distribuye comida, pero estoy hablando de una empresa muy fuerte en Guatemala. Y por un error se indicó que, por ejemplo, la comida tenía, a quien se la vendieron, dijeron que tenía 48 horas para el consumo, pero resulta que un ingrediente perjudicó y a las 24 horas esa comida estaba descompuesta. Entonces, ese es responsable, no le pueden cargar eso a nadie más, sino que a los trabajadores. Bueno, decir, miren, ustedes los cocineros, ustedes fueron los que perjudicaron esto y ustedes van a pagar esto, no. Ese riesgo lo tiene que asumir la empresa. Hablamos de la estabilidad. Esto sería lo más hermoso que en Guatemala tratáramos de legislar. Hoy por hoy yo les quiero decir de que mucha mujer trabajadora guatemalteca que está en estado de embarazo o su periodo de lactancia, la despiden. Yo tuve la oportunidad de estar hablando con un asesor jurídico de una empresa esta semana y él me decía, lo que nosotros hacemos es pagarle todo. Le pagamos su pre, su post y su lactancia. Él decía, pero eso no es cierto. Lo que el código dice de que si yo fuera el abogado de la trabajadora, yo aceptaría lo que ustedes me están pagando, pero yo demandaría la reinstalación porque eso dice la ley. La ley no dice que procede el despido. ¿Y qué pasa, me dijo? No, ya hay resoluciones donde los tribunales dicen que se tiene como que le pongan cualquier nombre, pero no le pueden poner indemnización ni pago de prestaciones laborales. Cualquier tipo de bono, porque no procede. O sea, con la mujer embarazada tiene que ser una falta grave y tiene que solicitarse la actuación judicial y despedir. Por eso estamos hablando de la estabilidad. Sin embargo, el abuso, como yo les digo, no se trata la diferencia entre capital y trabajo. No se trata de buscar la armonía entre capital y trabajo, pero también la tiene que buscar el patrón. Yo pienso que una empresa que nos garantice estabilidad, de veras, el rendimiento es mayor. Vamos a ver, Jennifer, lo que está subrayado nada más. Jennifer de la Cruz. Sí, licenciado. En el C, la estabilidad, únicamente lo que está subrayado. ¿Lo tenés? Sí, justo el primer párrafo, ¿no? Que me estaba hablando. Primer párrafo, donde dice estabilidad. Y después el primer párrafo, el tercero, el cuarto y el quinto. Ok. El vínculo de trabajo debe ser permanente, estable, contrario al accidental y transitorio. El contrato de trabajo es de tracto sucesivo, es continuo y las partes dan por sentada su estabilidad en cuanto deben ser permanente al servicio que ha de prestarse.
La estabilidad en el empleo proporciona seguridad al trabajador, evita que quede sujeto al capricho y voluntad del empleador. Trata de proteger su subsistencia. Tradicionalmente, la estabilidad se divide en la permanencia, persistencia o duración indefinida de las relaciones de trabajo y la exigencia de una causa razonable para su disolución. La primera es la estabilidad propiamente dicha, la otra su seguridad, pues sin garantía y seguridad, la estabilidad es irrisoria. Bueno, la estabilidad debe ser el mejor vínculo que nosotros los trabajadores deberíamos de tener, pero se da el abuso. Yo les digo, esta semana platiqué con alguien, no le doy el nombre de la empresa. Imagínense qué es lo que hacen. No, cuando nosotros deberíamos de buscar estabilidad. O sea, eso debería, yo digo, empresas que tienen pactos colectivos que muchas veces en ese tipo de negociación sí se ha logrado. Continuamos, Jennifer, lo subrayado nada más. Bueno, ¿quién más nos ayuda? Por favor, Stephanie. ¿Desde dónde, licenciado? ¿Dónde dice la estabilidad reporta beneficios? Está bien. La estabilidad reporta beneficios para el empleador, pues logra que el trabajador se ligue a la empresa y se especialice en su labor. Procura no perder el empleo por una falta. Algunos contraponen la estabilidad con el progreso en el empleo. Si quieres, y por eso se dice que se ve. Yo creo que no tenemos buen sonido contigo. Tal vez vamos a pedirle favor a Briseida. La estabilidad reporta beneficios para el empleador, pues logra que el trabajador se ligue a la empresa y se especialice en su labor. Le garantiza la obediencia de este, quien procura no perder el empleo por una falta. La estabilidad permite al trabajador el derecho de ascenso a un puesto de mayor jerarquía en la empresa. Miremos las tres estabilidades. La estabilidad es relativa cuando el empleador puede dar fin al contrato sin justa causa, pagando al trabajador una indemnización proporcional a la remuneración devengada y tiempo de servicio. Esta clase de estabilidad puede ser contraproducente porque da cabida a elementos subjetivos como la simpatía si el trabajador no le agrada al patrono, lo despide e indemniza. La estabilidad es absoluta, real o total cuando el patrono sin causa legal no puede prescindir de los servicios del trabajador, no puede separarlo del cargo que ocupa en la empresa y dado el caso debe restituirlo pagándole el tiempo que no laboró. Tiene una base objetiva y segura. Los casos de despido deben de estar determinados en la ley. Y la estabilidad en el cargo. Trata de asegurar la jerarquía que ocupa el trabajador en la empresa y remuneración que devenga. El trabajador no puede ser asignado a un cargo inferior con menos remuneración, solo puede ser ascendido. El patrono no puede modificar unilateralmente las condiciones de trabajo pactadas con el trabajador. En todo caso, debe contar con el consentimiento de este. Ahí terminé. Bueno, todavía tenemos aquí. Por otro lado, dice, también tenemos la estabilidad en la carrera y en la empresa. Léemela, por favor, disculpa, Briseida. Claro. La estabilidad en la carrera y en la empresa. La primera consiste en que el trabajador al salirse de la empresa para laborar en otra, incorpora su tiempo anterior de servicios al nuevo empleo, la otra empresa. Al dejar el trabajador la empresa, no podrá incorporar el tiempo de servicios anterior al nuevo trabajo y deberá pasar por un nuevo periodo de prueba. Esta diferencia es importante porque en el primer caso permite acumular tiempo de servicios prestados en determinada actividad. Esta clase es factible en actividades económicas con un carácter profesional, vendedores de seguros, trabajadores ligados a la actividad bancaria, maestros, etc. El otro caso se refiere a cuando se labora en una empresa de varios establecimientos o agencias. Acuérdense que todo esto es doctrinario. Solo quería regresar cuando comenzamos a hablar de esto. Sí. Vean, dice que debe ser estable, contrario al occidental y transitorio. ¿Por qué quería regresar a esto? Se van a dar cuenta que cuando miremos la clasificación de los contratos de trabajo, nos vamos a dar cuenta ustedes que aquellos que por su naturaleza son permanentes, por ejemplo, es el contrato indefinido, y los que son precisamente accidentales
es el contrato de obra y el contrato a plazo fijo. Miren hasta dónde llegan las palabras o la relación que tenemos con un principio de estabilidad. Veremos hoy la profesionalidad. Briseida, perdona, solo subrayado. Voy. La profesionalidad es la condición inherente al trabajador en cuanto presta los servicios propios de sus facultades u oficios. La profesionalidad como actividad para la que fue contratado el trabajador surge de la reiteración de las tareas de esa actividad. La profesionalidad determina la condición de que el sujeto del contrato de trabajo haga la actividad que desempeñe su medio de vida, o que el trabajo que presta constituya una fuente de recurso de beneficio. El trabajador ingresa en la empresa con un título profesional, por modesto que éste sea, y se incorpora para realizar una determinada función, que es retribuida de tal forma que la profesión pasa a ser un medio económico de que sirve el trabajador para obtener los medios de recursos. El trabajador, al incorporarse a la empresa, se inviste de una categoría especial de profesionalidad, no necesariamente de una especialización, pero que requiere la reiteración de tareas en la actividad contratada. Debe ser un medio económico de subsistencia, lucro o beneficio. Digamos. Ok. La actividad contratada debe ser de acuerdo a la condición profesional del trabajador, reconocida por el empleador en el periodo de prueba. La profesionalidad se interpreta en dos formas. En sentido lato, cuando una actividad a que se dedica una persona para su sustento prevalece sobre otras y es habitual. En sentido restringido, por la dedicación y laboriosidad empleada en la actividad. No se refiere solo a la habitualidad y al tiempo de trabajo, sino aplica la forma de ejecutarlo y los esfuerzos físicos y psíquicos que el trabajador utilice para la realización de la actividad que desarrolla. Para conocer el contenido y aplicación de este elemento es necesario interrogar cuáles son los trabajos en los que el patrón no puede exigir la profesionalidad. Solo puede exigirla en la relación a aquellos casos en que la actividad para la que fue contratada el trabajador requiera conocimientos especializados y por consiguiente calificados. Fíjense que es interesante, no sé, en el segundo curso nos vamos a, cuando analizamos nosotros, por ejemplo, algún tipo de empresas o cuando hablamos de las entidades paralelas al sindicalismo y hablemos de otro tipo de empresas, se dan cuenta que en países desarrollados, ustedes que la profesionalización no la ven, es más, aquí si ustedes ven, no la ven como un título universitario. No, la profesionalización en la empresa es la especialización que nosotros podemos tener. Hoy mismo yo les podría decir tantos ejemplos que podría haber, que hay mucho técnico muy, pero muy especializado en determinada materia que es cotizado, que es muy cotizado. Entonces, lo interesante de esto es que está hablando, claro, la parte académica es importante cuando usted ingresa por los perfiles, pero la profesionalización usted la adquiere dentro de la empresa, ¿sí? Hay quienes se vuelven muy especialistas en la empresa, muy buenos. Bueno, ya con eso terminaríamos los elementos y ahora los elementos materiales, no, estos son los materiales reales. Ahora los característicos. Veamos hoy, que aquí solo son dos hoy. Los elementos materiales reales son el pago del salario y la prestación del servicio. Una persona trabajadora está obligada a prestar a otra patrono sus servicios personales o a ejecutar una obra personalmente. ¿Y cuál es el otro elemento real o material? A cambio de una retribución de cualquier forma que sea. Ustedes saben que, por ejemplo, en el sector agrícola todavía se podría pagar en Guatemala, un poco más allá, de productos, un 30% en productos de la canasta básica, pero yo creo que eso pues ya está en el olvido. Sin embargo, sigue existiendo nuestra legislación. Veamos hoy los elementos subjetivos y objetivos. ¿Cuáles son los subjetivos? Las personas, los patrones del trabajador, y el objetivo es la prestación personal subordinada y el pago del salario. Esa es una relación de trabajo. Fíjense que el artículo 19 es un artículo muy importante. Yo no sé si me haría favor alguien de leerlo desde su código. ¿No está por ahí la procuradora? Sí, ahora se lo leo, licenciado. Léetelo desde tu código. Sí, acá lo tengo. Para que el contrato individual del trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la realización del trabajo.
que es el hecho mismo de la prestación de los servicios o de la ejecución de la obra de las condiciones que determina el artículo precedente. Tras de eso, ahí lo vamos a analizar. Vean qué interesante. No es obligado que exista un contrato de trabajo. Con que, por ejemplo, que Daniela mañana inicie un trabajo y el patrón lo consienta, esa es ya está ejecutando su trabajo. Y el patrón tiene la obligación de pagar un salario. No existe contrato de trabajo. Pero qué interesante que el artículo 19 de nuestro Código de Trabajo dice cómo se perfecciona un contrato de trabajo. Con el inicio de la relación laboral. Y el contrato de trabajo puede ser verbal. Por ejemplo, no se asusten cuando ustedes son contratadas y no firmaron un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que esa es responsabilidad del patrono. ¿Qué es lo que ustedes tienen que probar a la hora de poder demandar? Como les decía el licenciado Gala, guarden comprobantes de pago, guarden notas que les pueden ver el patrono. Todas esas circunstancias para probar la relación laboral. Porque lo único que tenemos que nosotros es probar que sí trabajamos para esa empresa. Lo demás le toca, la carga de la prueba la tiene el patrón. Yo todavía sigo discutiendo que el patrón debería tener todo, pero ya la Corte de Constitucionalidad lo tiene como jurisprudencia que nosotros los trabajadores tenemos que probar 3 cosas. Que sí trabajamos para la empresa, o sea, que existió relación laboral. Que trabajamos tiempo extraordinario y que nos deben las ventajas económicas y en qué consiste. Son los 3 puntos que tenemos que probar. Como regla general, yo digo casi nunca se piden tiempo extraordinario o ventajas económicas en lo general. Son un poco especiales cuando se solicitan este pago de estas prestaciones. Pero por favor, el iniciar la relación laboral, nosotros perfeccionamos el contrato de trabajo, aunque físicamente no exista. Continuamos mañana. Siempre que se celebre un contrato individual de trabajo y alguna de las partes incumpla sus términos antes que se inicie la relación del trabajo, el caso se debe resolver de acuerdo con los principios civiles que obligan al que ha incumplido a pagar los daños y perjuicios que haya causado a la otra parte. Pero el juicio respectivo es de competencia de los tribunales de trabajo y previsión social, los que deben aplicar sus propios procedimientos. Espérate. Vean qué interesante esto ustedes. Vean, resulta que firmamos el contrato de trabajo, pero nunca iniciamos la relación laboral, ya sea por causa nuestra o por causa del patrón. ¿Qué procede ahí de conformidad con la ley? Bien, tenemos que pagar daños y perjuicios. No sé si alguien por ahí nos hace favor o delegamos. ¿Estás por ahí, Natalie Dones? Sí. No sé si me pudiera buscar en el Código Civil, que te pudiera buscar el artículo 1645, creo que es. Lo buscas mientras seguimos nosotros platicando, por favor, ¿oíste? Entonces, por favor, vean, pues, se firmó el contrato y nunca se ejecutó, nunca iniciamos la relación laboral. ¿Qué es lo que procede ahí? Que, por ejemplo, quien incumplió deberá pagarle al otro daños y perjuicios. Imaginémonos que quien incumplió fue el patrón. Ya firmamos el contrato, pero por X motivo no iniciamos la relación laboral imputable al patrono. La ley nos faculta para demandarlo en un juzgado de trabajo y previsión social a daños y perjuicios. ¿Sí? La única característica, acuérdense que aquí no hubo relación laboral. Claro, la ley lo que indica es, señores, tienen que usar los principios del derecho civil, del derecho común, los que están contenidos en el Código Civil. Porque vamos a abordar por daños y perjuicios, pero no nos obliga a irnos a un juicio de daños y perjuicios en la vida civil. No, lo va a conocer un juzgado de trabajo y previsión social. No sé si ya lo encontraste, Natalia. Bueno, seguimos esperando. Sí, 1645, ¿verdad? Toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima.
Bueno, vean, esa es una definición. Vamos a tomar nosotros lo que dice el Código Civil, pero no vamos a demandar en la vía civil. Nos vamos el competente aquí para conocer. Acuérdate que estamos hablando de un contrato individual de trabajo. Se incumplió por parte del patrono. Entonces nosotros tenemos derecho a demandarlo por daños y perjuicios, aplicando, por ejemplo, los principios del derecho civil, como por ejemplo el que Natalie le dio lectura, ¿sí? Y nos vamos a ir a un juzgado de trabajo y previsión social. Dice aplicar sus procedimientos. Aquí normalmente cuando usted no encuentre vía, estamos hablando de la vía ordinaria. Normalmente este tipo de juicios se ven en la vía ordinaria. Continuamos, María. Toda prestación de servicios o ejecución de obra que se realice conforme a las características que especifica el artículo precedente debe registrarse necesariamente en sus diversas fases y consecuencias por las leyes y principios jurídicos relativos al trabajo. Bueno, necesariamente registrarse en la fase y consecuencias de leyes y principios jurídicos relativos al derecho del trabajo. Vean, lo interesante tal vez de todo esto es de que el contrato de trabajo no es... Nosotros lo tenemos como una simple relación, ¿no? Las consecuencias jurídicas pueden ser diferentes. Lo interesante es de que para poder interpretarlo, por ejemplo, para saber nosotros qué es un daño y qué es un perjuicio, nos tenemos que ir a ver la norma que leímos del Código Civil. Continuamos. Es entendido que el patrono puede consentir que las leyes y principios de trabajo se apliquen desde la celebración del contrato individual de trabajo, aunque no se haya iniciado la relación de trabajo. Pero eso ya le corresponde al juez. Indicar, señores, lo que pasa es que van a haber principios, acuérdense que estamos en daños y perjuicios. Es más aplicable el derecho común o el derecho civil que los principios en materia laboral, porque en materia laboral ya vemos todos los principios que están en los considerandos y otros adicionales doctrinarios que tal vez no nos van a ayudar precisamente a poder reclamar correctamente los daños y perjuicios, en el caso, en el ejemplo que pusimos, pues del patrón. El 33, yo creo que ya lo hemos leído en varias ocasiones, Lo que no hemos leído, lo vamos a leer para que nos quede grabado. Por favor, María. Si se contrata al trabajador para prestar sus servicios o ejecutar una obra dentro del territorio de la República, pero en lugar distinto al de aquel en el que viva habitualmente dicho trabajador, en ese momento de celebrarse el contrato, se deben observar estas reglas siempre que la separación entre ambos sitios sea mayor de 15 kilómetros. Literal A. Cuando el trabajador se vea compelido a hacer viajes diarios de ida y de regreso, el patrono debe pagarle a aquel los pasajes o gastos razonables que eso le demande. Y literal B, cuando el trabajador se vea compelido a vivir en el sitio donde van a realizarse los trabajos, el patrono únicamente debe pagarle los gastos razonables de ida y regreso antes y después de la vigencia del contrato. Ahí hay otros párrafos, se lo termino, ¿verdad? Leámoslo, es importante el otro. Si el trabajo dura 60 días o menos, los expresados gastos se pagarán solo al trabajador, pero si en contrario es de mayor duración y la esposa o concubina y familiares que vivan y dependan económicamente de él se ven compelidos a vivir en el lugar donde van a realizarse los trabajos o en las inmediaciones de este, el trabajador tiene derecho a que se le paguen también los gastos razonables de transporte de dichas personas, incluyendo alimentación y hospedaje para todos durante el viaje. En los casos que contempla este inciso, la relación de trabajo debe entenderse iniciada desde que comienza el viaje de ida. Fíjense que lo subrayé porque vean, acabamos de hablar nosotros que el contrato individual de trabajo se perfecciona cuando inicia la relación laboral, pero es cuando usted va a ejecutar el trabajo. Pero en este caso, que regula el artículo 33, que va a ser un lugar diferente, el lugar donde usted la contrataron, por ejemplo, a Marian Acuña le van a decir, usted trabajadora va a trabajar en el municipio del departamento de Guatemala, así va a ser su contrato. Pero resulta que la trasladan al Naranjo Mall y el Naranjo Mall pertenece a Misco. Si hay una diferencia entre la casa de María y el mall donde ella va a trabajar, más de 15 kilómetros, rigen estas reglas, ¿sí? Rigen estas reglas. Pero en el segundo caso, puede ser
que a Marian le diga, mire, se va a tener que trasladar, por ejemplo, pongamos Villanueva, pensemos en Fraijanes, pensemos en un municipio cerca, pensemos en Escuintla. Ahí las condiciones van a cambiar, porque también tiene que pagar los pasajes. Y si excede el trabajo de Marian de 60 días, pues también van a penar a quienes conviven con ella, a las personas con que verdaderamente ella convive, parte de su núcleo familiar. Entonces ahí también cambia cómo se deben de pagar esos gastos. Pero vean lo que me interesaba, y eso se lo sucedió que va a hacer pregunta de examen. En esos casos, ¿cuándo se inicia la relación laboral? ¿Será que en el momento que Marian llegue a Fraijanes o a Escuintla inicia a comenzar a trabajar? No. El artículo 33 del Código de Trabajo establece que ella va a iniciar la relación laboral desde el momento que inicia el viaje de ida. Desde ese momento, ella ya inició la relación laboral. Interesante ustedes hoy. Es hacer pregunta porque es una excepción de la regla. No, la regla es en el momento que usted comienza a trabajar en la empresa. Pero acá, la relación laboral se inicia desde el viaje de ida. En ese momento, desde que comienza ese viaje, ahí inicia la relación laboral. No en el momento que ella va a ejecutar el trabajo que debe realizar. La capacidad, pues esta hemos leído de que nosotros sabemos de que un menor de 15 años, entre 15 años hacia adelante, puede firmar su contrato de trabajo, puede recibir todos sus derechos y sus retribuciones. Y ahí le agregué el artículo 138, el convenio 138 del OIT, el acuerdo ministerial 260-2019, que es la base legal para indicar que en Guatemala son 15 años, ¿sí? Aquí están los procedimientos, creo que eso pues no lo vamos a insistir. Le agregué que dice el Código Civil relativo a la capacidad relativa de los menores, sí, los mayores de 15 años, en este caso dice de 14, que tienen capacidad para contratar su trabajo y percibir la retribución convenida con la que ayudarán a sus padres para su propio sostenimiento. Usted sabe que acá es un trabajador normal, no necesariamente tiene que ser esa la condición. Y luego, pues, la intervención de la inspección del trabajo en todo tipo de conflicto, donde figuren intereses de menores de edad, o sea, trabajadores de 15 a 18 años. Luego, este decreto, el 10/2022, es interesante, fue el que leímos. ¿Por qué se lo volví a dejar acá? Porque se recuerdan que aquí le va a hablar a usted de están prohibidas como regla general en Guatemala, y hay un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que prohíbe este tipo de agencias de contratación y colocación. Sin embargo, solo para el trabajo del marino mercante se permite, y se permite precisamente en Guatemala. Sí, se permite en Guatemala. Y lo otro, se recuerda que también intervienen dos ministerios, no únicamente el Ministerio de Trabajo. Tres. El Ministerio de la Defensa Nacional, que les conté que es la autoridad marítima, es a la que esta organización internacional la faculta para que pueda certificar marinos mercantes guatemaltecos o de cualquier otro país que quieran estudiar acá. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque son guatemaltecos que trabajan en el exterior y es necesario que por la vía de que le llegue al consulado o al diplomático guatemalteco donde trabaja esta persona, pues también tenga conocimientos que es un trabajador que está laborando en otro país, ¿sí? Las exclusiones, ¿en qué caso no procede? O sea, esta ley no es aplicable, por ejemplo, al marino mercante, a las trabajadoras de pesca artesanal o familiar, a las personas que laboran en buques, barcos, lanchas rápidas de uso militar o naval, las personas que laboran en lanchas, buques, barcos deportivos o recreativos con arqueo inferior a los 200, arqueo bruto y inferior a 200, que no efectúen viajes internacionales. Están las obligaciones que tiene cada ministerio. Bueno, acá me interesa, mire, que recuerden que vimos ya el contrato de trabajo. ¿Qué es lo que adicional que hay que incluir en los contratos de trabajo del marino mercante? Ya lo vimos, los costos, la persona que hay que contactar en caso de emergencia y si van a enviarse un porcentaje, a qué persona debe enviarse.
Se lo dejo ahí porque también lo vamos a evaluar. Esa es una de las últimas reformas que tiene, que modifica el artículo 34. ¿Sí? Bueno, con eso vamos a continuar con el código. Vamos a seguir molestando a María, ¿sí? Vamos con el 20, María. Ay, ahorita voy, que me pasé hasta el 30. El contrato individual de trabajo obliga no solo a lo que establece en él, sino a la observancia de las obligaciones y derechos que este código o los convenios internacionales ratificados por Guatemala determinen para las partes de la relación laboral, siempre respecto a estos últimos cuando consignen beneficios superiores para los trabajadores que este código crea, y a las consecuencias que del propio contrato se deriven según la buena fe, la equidad, el uso y costumbres locales o la ley. Las condiciones de trabajo que rijan un contrato o relación laboral no pueden alterarse fundamental o permanentemente salvo que haya acuerdo expreso entre las partes o que así lo autorice el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Cuando lo justifique plenamente la situación económica de la empresa, dicha prohibición debe entenderse únicamente en cuanto a las relaciones de trabajo que en todo o en parte tengan condiciones superiores a la mínimo de protección que este código otorga a los trabajadores. Son condiciones o elementos de la prestación de los servicios o ejecución de una obra, la materia u objeto, la forma o modo de su desempeño, el tiempo de su realización, el lugar de ejecución y las retribuciones a que esté obligado el patrón. Bueno, vean pues, hay una parte ahí que pues algunos no llevamos la lectura, pero si ustedes ven después de los dos incisos, hay una parte que dice que no se puede modificar ningún contrato de trabajo, salvo con el consentimiento de ambas partes, ¿no? Por supuesto, patrón y trabajador. El caso que estábamos hablando, por ejemplo, Marian podría negarle al patrón o indicar que su contrato fue en el municipio de Guatemala y que ella, por lo tanto, no admite ir a trabajar al municipio de Misco, al municipio de Fraijanes. Pero resulta que sí lo quiere hacer. Entonces, esa es una de las condiciones que establece nuestro código, que ambas partes se van a poner de acuerdo. ¿Por qué? Marian, el trabajador, no va a perder ningún derecho, ni van a ser inferiores al sector del código o la legislación laboral guatemalteca. No. ¿Por qué? Porque le van a pagar los pasajes que establece el artículo 33. O sea, por favor, hay muchas circunstancias que se pueden poner de acuerdo patrón y trabajador, pero siempre y cuando no menoscabe las garantías mínimas, los derechos mínimos de la clase trabajadora. Este creo que es el mejor ejemplo, que si es trasladada y ella tiene su consentimiento, entonces tendrá que tener ese beneficio del pago de los pasajes por parte del patrón. Veamos el 21. Artículo 21. Si el contrato individual de trabajo no se determina expresamente el servicio que deba de prestarse, el trabajador queda obligado a desempeñar solamente el que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición física y que sea del mismo género de los que formen el objeto del negocio, actividad o industria que se dedica el patrón. Bueno, veamos cuáles sean. Fíjense que en el contrato no establecieron qué trabajo íbamos a ejecutar. Entonces dice el código que puede ser nada más el compatible, ¿sí? Con sus fuerzas, con sus aptitudes, con su estado o condición física, que sea del mismo género, ¿sí? De los que formen al objeto del negocio, actividad de industria que se dedique el patrón. O sea, no puede poner a trabajar en otro tipo de empresa, no lo hemos contratado. Pero si no se establecen las condiciones de la ejecución del trabajo, tenemos que aplicar precisamente el principio que está establecido, que algunos le llaman el principio de indeterminabilidad, ¿sí? Y algunos códigos que ustedes tienen van a ver de que así lo señala. Pero yo creo que lo interesante acá es de que si no se establece qué trabajo vamos a ejecutar, si existe una norma en el Código de Trabajo que va a indicar de qué manera y la forma que debemos ejecutarla. Veamos el principio de garantías mínimas, artículo 22. ¿Se lo leo? Por favor, María,
Soy la delegada, dijera Ana. En todo contrato individual de trabajo deben entenderse incluidos por lo menos las garantías y derechos que otorguen a los trabajadores la Constitución, el presente código, sus reglamentos y las demás leyes de trabajo o de previsión social. Fíjense que no se puede contratar menos. Acuérdense, por ejemplo, se recuerdan que también, por ejemplo, con el marino mercante hay otras características. ¿Qué serían las características? La característica es que siempre debe ser por escrito. Segundo, tiene que ser en idioma español. ¿Se recuerdan? Que eso es adicional. El 23 ya lo vimos que es la sustitución patronal. Vamos con el 24. La falta de cumplimiento del contrato individual de trabajo o de la relación de trabajo solo obliga a los que en ella incurra a la responsabilidad económica respectiva, o sea, a las prestaciones que determine este código, sus reglamentos y las demás leyes de trabajo o de previsión social, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción contra las personas. Muy bien. Bueno, estamos en el 24, ¿va? Hoy sí vamos a ver la clasificación. Yo no sé si me incluyeron este material acá ustedes, que le pedí al asistente que se los enviara, pero no sé si se los envió, para que pudiéramos ver acá, y si no, pues vamos a tener que desarrollarlo. Derechos. Le pedí favor, pero no sé si me lo incluyó acá, de la clasificación. Aquí está la clasificación de las nulidades. Incumplimiento. La contratación de guatemaltecos en el extranjero, que eso ya lo analizamos. Pero bueno, vamos a verlo aquí en el código, ¿eh? Y si veamos algo ordinario por ahí, pues lo vamos a analizar posteriormente. No está por acá. Aquí está la clasificación, sí, menos mal que está. Entonces, al hablar nosotros de la clasificación, ¿sí? La clasificación de los contratos de trabajo, eso lo vamos a establecer en el artículo 25, ¿sí? Lo vamos a ver aquí nosotros de una manera para que lo podamos interpretar. La clasificación la tenemos. Si es por su celebración, a tiempo indefinido, a plazo fijo y por obra determinada. Si es por su celebración, el contrato puede ser verbal o puede ser escrito. ¿Y qué formalidades debe tener? Entonces, vamos, para que María no se nos vaya a dormir. ¿Quién más nos ayuda acá? Vamos a ver. ¿Quién más nos pudiera ayudar aquí? ¿Quién nos ayuda? ¿O elegimos nosotros? Por favor. Bosquejos oracionales. Por el plazo de su celebración. Por el plazo de su celebración, artículo 25, Código de Trabajo. El contrato individual de trabajo puede ser por tiempo indefinido cuando no se especifica fecha para su terminación. A plazo fijo, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia, como la conclusión de una obra que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo. En este segundo caso, se debe tomar en cuenta la actividad del trabajador en sí mismo como objeto del contrato y no el resultado de la obra. Y para obra determinada, cuando se ajusta globalmente o en forma alzada el precio de los servicios del trabajador desde que se inician las labores hasta que éstas concluyan, tomando en cuenta el resultado del trabajo, o sea, la obra realizada. Aunque el trabajador reciba anticipos a buena cuenta de los trabajos ejecutados o por ejecutarse, el contrato individual de trabajo debe entenderse para obra determinada, siempre que se reúnan las condiciones que indica el párrafo anterior. Bueno, por tiempo indefinido creo que no nos perdemos, ¿va? Dos características esenciales, ¿sí? Uno, que muchas veces lo dice el contrato, pero si su contrato no tiene fin, no tiene plazo de terminación, el contrato es indefinido. Dos, si la naturaleza de la empresa es permanente, ese contrato es indefinido, ¿sí? A plazo fijo, no, aquí ya se establece
Acá puede ser, yo les digo, por ejemplo, muchas personas que se contratan, pensemos a plazo fijo en, por ejemplo, las personas que contratan para fin de año, ¿sí? Que muchas empresas tienen previsto un alza en la venta de sus productos y entonces termina contratando personas que posiblemente sea del mes de octubre al mes de enero. Pero está a plazo fijo. Está indicado cuándo inicia y cuándo termina, ¿sí? La diferencia con la obra determinada es que lo de obra determinada no está sujeto a usted como trabajador, está sujeto cuando la obra termine. En el de plazo fijo es usted la persona la importante, ¿sí? Pero en el segundo caso, obra determinada, está sujeto a la obra, al trabajo que tiene que ejecutarse. Entonces, por favor, por su celebración, indefinido, plazo fijo y por obra determinada. La regla general, por tiempo indefinido. La excepción, a plazo fijo y por obra determinada. Veamos el siguiente artículo, el artículo 26. ¿Quién nos apoya? Licenciado, yo solo tenía una duda. Digamos, por obra determinada Solo puede déjame ser ver, solo ahí estamos, perdona. no tenga pena. Digamos, el que es por obra determinada puede ser, digamos, de forma verbal también. No, eso lo vamos a ver nosotros en qué casos la ley prevé que sea en forma verbal. No. Fíjate que aquí las reglas son así. Tiempo indefinido es porque aquellos contratos que no tienen plazo para su fin. Plazo fijo no, ahí sí va a estar determinado cuándo inicias a trabajar y cuándo terminas. ¿Sí? Fíjate Sí. que yo, aunque discuto mucho esto, pero, por ejemplo, en los colegios ustedes ven que les ponen que inicia el 1 de enero y termina el 30 de octubre. ¿Sí? Como que fuera plazo fijo. Claro, tener derecho a prestaciones, eso sí, ¿eh? También el de obra, tener derecho a prestaciones. El de obra está sujeto a la obra. Y más que todo se ve la construcción. Imagínate, vos te contratan como, ¿qué te dijeron? Pensemos, pues habíamos, te lo contratan de albañil. No están sujetos a cuando al trabajo que yo ejecute, no van a estar sujetos a cuando se termine, o sea, el plazo va a ser cuando se termine la obra. No es, cuando es a plazo fijo es definición patrón y trabajador, vamos a establecer nosotros que va a terminar tal fecha. Pero en el caso de obra no está establecido, porque no se sabe cuándo va a terminar. Veamos esta regla, bueno, veamos el 26. ¿Quién nos apoya? Vamos, Pedro. Artículo 26. Código de Trabajo. Todo contrato individual de trabajo debe tenerse por celebrado por tiempo indefinido, salvo prueba o estipulación lícita y expresa en contrario. Deben tenerse siempre como contratos a plazo indefinido, aunque se hayan ajustado a plazo fijo o para hora determinada. Los que se celebren en una empresa cuyas actividades sean de naturaleza permanente o continuada, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que les dio origen. En consecuencia, los contratos a plazo fijo y para hora determinada tienen carácter de excepción y solo pueden celebrarse en los casos que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar. Bueno, la regla general entonces es por tiempo indefinido. Si la naturaleza de la empresa es permanente o continua, se entiende que es por tiempo indefinido. ¿Sí? La excepción, carácter de excepción tienen los de a plazo fijo y obra determinada. Sin embargo, bueno, y otra característica de estos contratos de plazo fijo, obra determinada, tienen que ser de naturaleza accidental o temporal. O sea, es que si la naturaleza de la empresa, menciónenme una empresa, por ejemplo, pensemos en Pollo Campero. Si usted está contratado, depende del contrato que tenga. Imagínense que sea para la cocina, imaginemos. Tiene que ser por tiempo indefinido. ¿Por qué? La naturaleza no es accidental. La naturaleza es una naturaleza permanente de la empresa.
Entonces, por favor, los contratos de plazo fijo es de manera accidental o temporal, igual que los de obra determinada. Los de obra determinada no se pierdan, ubíquense en los contratos de construcción, ahí se ubican, ¿sí? Realmente no se puede poner que es a plazo fijo porque puede haber atraso en la obra o la obra lleve un tiempo más allá de lo normal. Entonces, esto es importante porque con estos contratos de construcción o de obra determinada, vieran el seguro social tan exigente que es, muy exigente en este tipo. Entonces, las reglas para ejecutar la obra, el 33, pues ya lo vimos, ¿va? Si hay una diferencia más grande, pues, si el contrato dice que va a lo que hablábamos, que va a trabajar en el municipio de Guatemala y usted lo está trabajando para Misco, con su consentimiento, pues se puede ejecutar porque no le pueden variar sus condiciones de trabajo. Por su forma, puede ser verbal y escrito. Vean, esta norma también es interesante. Realmente en Guatemala todos los contratos deberían de ser por escrito. Pero vean lo interesante del 27 y quiero que lo analicemos bien. Miren lo que dice. El contrato individual puede ser verbal. Vean la palabra que utilice. Puede ser verbal cuando se refiera a la regla general es que debe ser por escrito. Pero sin embargo, puede ser cuando se refiere a labores agrícolas o ganaderas, servicio doméstico, trabajos accidentales o temporales que no excedan de 60 días, ya sea a plazo fijo, obra determinada, a la prestación de un trabajo de obra determinada, siempre que el valor de esta no exceda de 100 quetzales, eso ya es obsoleto, y si hubiera señalado plazo para la entrega, siempre que este no sea mayor de 60 días. En todos estos casos, el patrono queda obligado a suministrar al trabajador en el momento que se celebre el contrato una tarjeta. Vean, eso es cuando es verbal. ¿Sí? Cuando es verbal. ¿A qué se obliga el patrón? Se obliga a entregar una tarjeta o constancia que únicamente debe contener fecha de iniciación de la relación laboral y el salario estipulado. Y al vencimiento de cada periodo de pago, el número de días o jornadas trabajadas o las tareas u obras realizadas. A pesar de que el contrato fue verbal, que en este caso la ley lo permite. Y en los otros casos ya lo hablamos, que la ley no lo permite. Ahí van a sancionar al patrón. Pero para lo que nosotros tenemos garantizado nuestro derecho, basta con iniciar la relación laboral y se perfecciona el contrato de trabajo. Responsabilidad del patrón, si no lo elabora, lo van a sancionar de conformidad con las reglas establecidas en el artículo 272. Entonces, por favor, esta última parte, si yo le preguntara, ¿qué obligación tiene el patrón si llegara a celebrar un contrato de trabajador de casa particular o trabajo doméstico? ¿Sí? ¿Qué clase de documento tiene obligación de elaborar? Tiene que elaborar una tarjeta o constancia en la que va a indicar fecha en que se inició la relación laboral y el salario que se va a cancelar. Y el vencimiento de pago, el número de días o jornadas trabajadas o las tareas u horas realizadas. ¿Sí? Va por escrito. Este es otro asunto que lo hemos discutido. La regla general es que todo tiene que ser por escrito y se debe extender precisamente en 3 ejemplares. Ahora ustedes saben que ya es de carácter digital, ya no es en papel, Y al final, pues por ahí tenemos nosotros uno de los apartados que entre las obligaciones, y yo les adjunté precisamente el acuerdo gubernativo donde se establece que ahora es digital, dejó de ser en papel. Sin embargo, la norma del artículo 28 sigue vigente. Vamos a ver. ¿Quién nos ayuda ahí? ¿Estás por ahí, Andrea? Maricruz. Miremos el artículo 28, por favor, Andrea. Sí, por favor.
Bueno, les voy a hacer una pregunta que se las puedo hacer en el examen, ¿no? De todo lo que vimos en la clase anterior, ya se les olvidó, pero vamos a ver si nos recordamos. Acá dice que el patrón no tiene la obligación, bueno, lo tiene que hacer en 3 ejemplares, uno para cada parte y otro que sea de llegar a la Dirección General de Trabajo. Si yo le preguntara en el examen a quién le debe enviar la copia del patrono, le voy a poner Departamento Administrativo de Trabajo, Dirección General de Trabajo, Inspección General de Trabajo. Usted sabe que es Dirección General de Trabajo. La mayoría de nuestros códigos dice todavía Departamento Administrativo de Trabajo. Primera corrección. Pero ¿cuál es la excepción de los 15 días? ¿En qué hemos leído de que dice que son 5 días? Ya lo leímos en la clase anterior. ¿Qué clase de trabajo vimos especial en la clase anterior? Vamos a ver, Marian. Ay, yo solo me acuerdo del representante del Marley y... Ay, no sé. El marino mercante. ¿Se recuerdan? Hablamos la obligación que tienen ahí. Bueno, se lo voy a dejar ahí como tarea hoy. Habla de la obligación de este bendito contrato de trabajo. Acuérdense que este contrato de trabajo para el marino mercante tiene sus especialidades. Vimos que debe ser siempre en español, que siempre debe ser por escrito, y cada una de las partes debe tener su copia, pero también acuérdense que hay una obligación de 5 días. Averígame cuál es la excepción de esos 5 días. Bueno, entonces hacemos eso. Veamos el artículo 30. Este ya lo hemos leído. Esta es la base, señores, licenciada Diana Ortiz. ¿Puedo yo iniciar una relación de trabajo sin firmar un contrato de trabajo? Claro que sí. La responsabilidad no es nosotros los trabajadores, la responsabilidad es del patrón. Cuando hablo de responsabilidad estoy indicando que le van a hacer, si hay la imposición de una multa por parte de la Inspección General de Trabajo, se la va a imponer al patrón o nunca al trabajador. Que si no existe todo lo que nosotros digamos, se tiene por cierto. Como les dije, salvo los 3 requisitos que exige la Corte de Constitucionalidad. Si usted va a pedir tiempo extraordinario, pues tiene que probarlo. Si usted va a garantía económica, las tiene que probar. Pero necesita usted tener la constancia que verdaderamente está trabajando para la empresa. La relación laboral, si es unos requisitos que la CESTA está pidiendo. Vamos a el artículo, lo vamos a leer el 30. ¿Quién no lo lee? Andrea. Bueno, ya estamos claritos. La regla general es que es responsabilidad del patrón. Falta de todo lo que nosotros digamos se tiene por cierto. Si hay que imponer multas, se la imponen al patrono por no haber elaborado el contrato individual de trabajo. Formalidades para su celebración. El 29. Estos son los requisitos que debe haber un contrato de trabajo. Si quieren, pues no, creo que no lo vamos a leer, pero es muy extenso y bueno, no, que nos quede grabado a ustedes, que nos quede grabado. ¿Estás por ahí? Vamos a ver, Jennifer de la Cruz. Sí, aquí estoy. Mira, ¿Quiere que le lea el artículo? Solo para que nos quede grabado. Ok. Sí leo todos los incisos, ¿verdad?
Leámoslo de todos modos para que nos quede grabado, así no hay aquello que no se puede. Súper. Artículo 29 del Código de Trabajo. El contrato escrito de trabajo debe contener A. Los nombres, apellidos, edad, sexo, estado civil, nacionalidad y vecindad de los contratantes. B. La fecha de la iniciación de la relación de trabajo. C. La indicación de los servicios que el trabajador se obliga a prestar o la naturaleza de la obra a ejecutar, especificando en lo posible las características y las condiciones del trabajo. D. Los lugares donde deben prestarse los servicios o ejecutarse la obra. E. La designación precisa del lugar donde viva el trabajador cuando se le contrata para prestar sus servicios o ejecutar una obra en lugar distinto de aquel donde vivía habitualmente. F. La duración del contrato o la expresión de ser por tiempo indefinido para la ejecución de la obra determinada. G. El tiempo de la jornada de trabajo y las horas en que debe prestarse. H. El salario, beneficio, comisión o participación que debe recibir el trabajador, si se debe calcular por unidad de tiempo, por unidad de obra o de alguna otra manera. Y la forma, periodo y lugar de pago. En los casos en que se estipule que el salario se ha de pagar por unidad de obra, se debe hacer constar la cantidad y calidad del material, las herramientas y útiles que el patrono convenga en proporcionar y el estado de conservación de los mismos, así como el tiempo que el trabajador pueda tenerlos a su disposición. El patrono no puede exigir del trabajador cantidad alguna por concepto de desgaste normal o destrucción accidental de las herramientas como consecuencia de su uso en el trabajo. Y las demás estipulaciones legales en que convengan las partes. J. El lugar y fecha de celebración del contrato. K. Las firmas de los contratantes o la impresión digital de los que no sepan o no pueden firmar y el número de sus cédulas de vecindad. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe imprimir modelos de contratos para cada una de las categorías de trabajo a fin de facilitar el cumplimiento de esta disposición. Bueno, eso, pues ustedes saben que ahora es digital. El 31 ya lo leímos, que es la capacidad que tenemos para contratar. El 32 no lo vamos a leer porque está hablando de los menores de 15 años. Sabemos que ahora está prohibido en Guatemala, más siempre insistimos en el artículo 156 bis del Código Penal, donde hay responsabilidad penal, que por cierto muy severo, ¿eh? Entonces, el 32 no le vamos a lectura porque para mí hay que expulsarlo del ordenamiento jurídico, porque ya no se permite trabajar en menores de 15 años. Claro, sigue ahí en la... Pero bueno, no lo vamos a leer. Decime, Pedro. Entonces ese lo podríamos tachar y decir que ya no se aplica. Leámoslo, Pedro. Léetelo para que mire de que no es aplicable. Está bien. Artículo 32. Los contratos relativos al trabajo de los jóvenes que tengan menos de 14 años, sería 15, ¿no? Deben celebrarse con los representantes legales de estos y en su defecto se necesita la autorización de la Inspección General de Trabajo. El producto del trabajo de los menores a que se refiere el párrafo anterior lo deben percibir sus representantes legales o la persona que tenga a su cargo el cuidado de ellos, según la determinación que debe hacer la Inspección General de Trabajo en las autorizaciones a que alude este artículo. Fíjense que yo quiero pedirle, ¿estás todavía por ahí, Marian? Sí. Me gustaría, Marian, si es posible, no hay impositivo. Aquí estamos buscando la equidad entre alumnos y profesor. Me gustaría o alguien que tuviera un poco de tiempo por ahí, si a través de acceso a la información, que pudiera indicarle al Ministerio de Trabajo que nos informe edad mínima para trabajar en Guatemala. ¿Por qué quiero que lo tengan? Dice coincidentemente un profesor de procesal que él sigue hablando de los 14 años. Es más, uno de los alumnos dijo, disculpe, fíjese, con el IPI1, con el ICAVIDAMBI, nosotros que son 15 años. El código es claro y preciso, pero yo digo, no discutas con él porque el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, que es sobre la edad mínima, y el Acuerdo Normativo 260-2019, habla clarito que son 15 años.
pero me gustaría, fíjate, Marian, o alguien que nos hiciera favor por acceso a la información pública, que pidiéramos esto por escrito al Ministerio de Trabajo y decir el día cuando ustedes llenen su procesal, pues nada más pásenlo en las redes sociales, ¿va? Para que por lo menos este profesor esté enterado, ¿va? Porque se pone a discutir, inclusive dijo que quería hablar conmigo, dice que son 14 años que así dice el código. Entonces yo le mandé a decir que hasta después en junio nos reunimos a tomar un café, ahorita no. Bueno, el 34 sí me interesa porque esta es la penúltima reforma que tuvo el Código de Trabajo. A mi amiga Marian Acuñalazo, te toca el 34. Para la celebración de contratos con trabajadores guatemaltecos, para la prestación de servicios o ejecución de obras fuera del territorio de la República que se realicen por medio de reclutadores, agencia de reclutamiento, agencias de embarque o cualquier persona jurídica o individual que realice la intermediación laboral, deberá de solicitar permiso previo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social para la salida del guatemalteco al exterior. Las personas individuales o jurídicas que realicen la actividad de intermediación deberán de cumplir con los siguientes requisitos. La persona por cuya cuenta proceda debe tener domicilio permanente en la República de Guatemala y por el tiempo que esté en vigencia él o los contratos, un mandatario con representación, con las facultades suficientes para resolver cualquier asunto de índole legal que se presente. La persona por cuya cuenta proceda o el empleador deberá pagar los gastos de transporte al exterior, incluso los que se originen por el paso de las fronteras y aquellos que correspondan en cumplimiento de las disposiciones sobre migración o por cualquier otro concepto semejante. La persona por cuya cuenta proceda o el empleador deberá pagar la repatriación correspondiente. Esta procede a la terminación de los respectivos contratos por cualquier causa que ésta ocurra. El agente reclutador o la empresa por cuya cuenta proceda debe celebrar por escrito los contratos de los trabajadores, del cual remitirá una copia o registrará el mismo ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con al menos 5 días de anticipación al embarque o salida de la República de los Trabajadores Guatemaltecos. Eso es lo que estábamos viendo nosotros como excepción del 30, ¿eh? Sí. Ajá. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá dar aviso al Ministerio de Relaciones Exteriores del trabajador guatemalteco para que éste avise al consulado o sede diplomática que corresponda para conocimiento y efectos respectivos. El contrato respectivo deberá manifestar la obligación de la persona por cuya cuenta proceda o del empleador, lo relacionado a la literal B del presente artículo. Asimismo, se deberá de especificar la forma de alojamiento y forma y condiciones de repatriación del trabajador. Bueno, ahí estamos. Este es interesantísimo. Esta es la excepción, ¿no? En el inciso D, se dieron cuenta que ahí son únicamente 5 días. Y a la salida del embarque, la regla general son 15 días, pero esta es la excepción de los 5 días. Vamos a ver, Jennifer de la Cruz, ¿estás por ahí? Sí. 35, por favor. Bueno. Código de trabajo. Tienen también capacidad para contratar su trabajo, para percibir y disponer de la retribución convenida y en general para ejercer los derechos y acciones que se deriven del presente código, de su reglamento. ¿Cuál está leyendo? ¿Cuál está leyendo? Ay, el 31, perdón. Ahorita leo el 35. 35. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social no debe autorizar los contratos a que se refiere el artículo anterior en los siguientes casos. A. Si los trabajadores son menores de edad. B. Si los trabajadores no garantizan en forma satisfactoria la prestación de alimentos a quienes dependan económicamente de ellos. C. Si juzga que los trabajadores emigrantes son necesarios para la economía nacional. D. Si juzga que en los contratos se lesiona la dignidad de los trabajadores guatemaltecos o que estos han sido contratados en inferioridad de condiciones respecto a los derechos que corresponden los trabajadores nacionales del país en donde han de prestar sus servicios, siempre que la legislación de dicho país contenga garantías superiores a las establecidas en el presente código o que en alguna forma de estos puedan salir perjudicados. 36, Pedro.
Claro que sí, Lick. Artículo 36. Las restricciones contempladas en los dos artículos anteriores no rigen para los profesionales titulados ni para aquellos técnicos cuyo trabajo requieran conocimientos muy calificados. Ven, pues esas excepciones las subrayan porque aunque ustedes me van a ayudar a hacer los formularios o las preguntas, pero por favor que no se nos olvide esto, que los profesionales y los técnicos no aplican las normas que acabamos de hablar del 34 y del 35. Y el 37, Marian, por favor. Todas las disposiciones de este capítulo se deben aplicar a las modalidades que se regulan en los siguientes, salvo que en estos haya manifestaciones en contrario. Bueno, nos vamos a quedar ahí. Me recuerdan que quiero que veamos si no vean este que es el instructivo, que ahora ya dejó de ser en forma papel y ahora es en forma electrónica, ¿sí? Acá pues van a encontrar ustedes cuál es el objeto, el órgano responsable, la obligatoriedad, proceso de registro. Si quieren ese, pues lo van a ver. Contrato individual de trabajo firmado por las partes en forma física. ¿Cómo es que lo van a trasladar a la forma electrónica? Y también ya es el contrato firmado por las partes en forma digital de sistema a sistema. Pero no lo vamos a dejar para que lo podamos analizar el siguiente día de clase, ¿no sé? Así de que, bueno, lo vamos a dejar por ahí el día de hoy por el tiempo, se nos fue. Pues no nos han dicho nada a ustedes de si va a haber o no va a haber el día viernes, el día lunes, perdón. Hasta donde tengo entendido, pues no hemos tenido ninguna notificación. Así es de que si Dios quiere, pues nos vemos allá en la facultad el día lunes hoy. Así es que pasen una buena tarde y si Dios quiere, nos vemos el día lunes. Gracias, Lick. Feliz fin de semana. Feliz tarde, Lick. Feliz tarde, licenciado.